Bueno, pues vamos a resolver este ejercicio en el que tenemos una fuente de tensión, dos resistencias, una bobina por la que inicialmente no circula corriente y un diodo Zener. El diodo Zener tiene las siguientes características: tensión Zener 7,5 voltios, tensión de codo 1 voltio. Como inicialmente la corriente por la bobina es de 0 amperios, eso significa que justo en el instante inicial esta bobina estará abierta, es decir, se comportará como un interruptor abierto. Poco a poco esta bobina se irá cargando, irá circulando corriente a través de ella y por lo tanto la corriente irá creciendo siguiendo una ley exponencial. ¿Por qué una ley exponencial? Bueno, pues porque el circuito que tenemos aquí claramente es un circuito RL, ¿vale? No tenemos ninguna fuente de tensión en paralelo con la bobina y por lo tanto eso implica que la carga será exponencial. Podemos ver que si la corriente es exponencial por esta rama de aquí, la tensión en esta resistencia de 10 ohmios irá creciendo también de forma exponencial. Y al crecer de forma exponencial, llegará un momento en que puede o no entrar a conducir este Zener en zona Zener. Vamos a comprobar si eso es lo que sucede. Vamos a comenzar entonces con un primer tramo. Vamos a llamarlo intervalo 1. Y en este intervalo 1 lo que veremos es que la corriente por la bobina comienza a crecer. ¿A qué ritmo? Bueno, pues para saberlo, como tenemos dos resistencias, debemos utilizar primero el equivalente de Thevenin. Con el equivalente de Thevenin, entre los puntos A y B, podremos obtener pues el circuito simplificado de carga de esta bobina. El equivalente de Thevenin entre los puntos A y B es el siguiente. Tenemos las dos resistencias, este sería el punto A, este sería el punto B, y aquí tendremos la fuente y las dos resistencias. Bien, la tensión de Thevenin, como está abierto el circuito entre A y B, pues será igual a los 20 voltios de la fuente de alimentación. Y la resistencia de Thevenin, podemos ver que entre los puntos A y B hay dos resistencias en serie, una vez hemos anulado la fuente de tensión. Por lo tanto, 20 ohmios. Bien, dibujando todo, pues tendremos la fuente de 20 voltios, VTH, la resistencia de Thevenin, RTH, 20 ohmios, y los puntos A, la bobina, y B. Bien, ahora estamos ya dispuestos para dibujar la corriente por la bobina. ¿Cómo será la corriente por la bobina? Pues la expresión general, I sub L de T, es igual a I sub L en el infinito menos I sub L en, perdón, menos I sub L en el infinito menos I sub L en 0 por E elevado a menos T partido por tau. En este circuito, I sub L en el infinito será igual a 20 voltios dividido por 20 ohmios, puesto que la bobina en régimen permanente se comporta como un cable. Es decir, 1 amperio. I sub L en 0, bueno, esto es un dato que tenemos del enunciado, que son 0 amperios. Y tau, la constante de tiempo tau, es L partido por R, o lo que es lo mismo, 1 milihenrio entre 20 ohmios. Es decir, 50 milisegundos. Bien, pues ¿cómo será la expresión de la tensión en la bobina? La tensión en la bobina es esta. La podemos representar así. Bueno, pues la expresión de la tensión en la bobina es análoga a la de la corriente. V sub L de T es V sub L en el infinito menos V sub L en el infinito menos V sub L en 0 por E elevado a menos T
partido por tau. En este caso, ¿cuánto es V sub L en el infinito? Bueno, pues cuando la bobina está totalmente cargada, la tensión de la bobina, recordemos que es L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, pues la derivada de una constante es cero. La tensión en cero, ¿cuánto es? Bueno, pues en el instante inicial, como la bobina se comporta como un circuito abierto, la tensión inicial son 20 voltios. Y tau es lo mismo. Bueno, pues si graficamos estas dos ecuaciones, vamos a dibujarlas por aquí, pues podemos ver que la corriente por la bobina hará una cosa así. Vamos a dibujarlo así, ¿vale? Y alcanzará el régimen permanente, supongamos que queda por aquí el régimen permanente, en 5 veces tau. Recordemos el convenio de que una bobina o un condensador alcanzan el régimen permanente en 5 veces la constante de tiempo. ¿Y cómo será la tensión de la bobina? Bueno, pues si dibujamos los ejes, intentaremos que queden uno sobre el otro. V sub L. Perdón, esto así. Pues la tensión en la bobina, V sub L, hace algo similar, ¿no? Pero partiendo de 20 voltios, perdón. 20 voltios. Partiendo de 20, pues hace algo similar. Y llegaría al régimen permanente al mismo tiempo. Vale, está un poco mal pintado, pero bueno, creo que se entiende. ¿Dónde está el truco de este ejercicio? Bueno, pues que la tensión en la bobina se va reduciendo, o lo que es lo mismo, la corriente va aumentando. Entonces llega un momento, si analizamos el circuito, llega un momento en que la tensión en esta resistencia es suficiente para hacer que el diodo Zener entre a conducir en zona Zener. ¿Qué tensión tiene que haber en esta resistencia para que el diodo Zener entre a conducir? Pues tiene que haber 7,5 voltios. ¿Vale? Es decir, la tensión en la resistencia tiene que ser 7,5 voltios. Bien, hay varias maneras de calcular esto. Podemos hacer I sub L por 10 ohmios para saber en qué momento llegamos a 7,5, o podemos hacer que la tensión en la resistencia, esta de aquí, sea 20 menos lo que cae en la bobina dividido entre 2. ¿Por qué? Porque como tenemos dos resistencias iguales, cada una de ellas tendrá una diferencia potencial igual a la mitad de lo que quede de restar 20 menos la tensión en la bobina. De cualquier manera, en el punto de cambio, vamos a poner por aquí, en el intervalo 2, en este momento, la tensión en la bobina será, si aquí hay 7,5, aquí también 15, pues lo que completa la tensión en la bobina serán 5 voltios. Y repito por qué. 20 voltios menos 5 voltios de la tensión en la bobina son 15 voltios. Si 15 voltios los dividimos entre las dos resistencias, nos da 7,5 voltios para cada uno. ¿Vale? V sub R, X, me da igual, cualquiera de ellas, la superior o la inferior. Y en este momento es cuando conduce el Zener. Bien, lo que tenemos que calcular es en qué instante sucede eso. Cuando V sub L igual a 5 voltios, ¿cuánto vale T? Bien, pues eso lo obtenemos de la ecuación de aquí de la derecha, esta ecuación que tenemos en azul. Lo único que tenemos que hacer es igualar la tensión V sub L a 5 y despejar T. ¿Vale? Esto os lo dejo para vosotros, para que lo hagáis, pero simplemente es 5
igual a V sub L en el infinito eran 20 voltios, me parece. 0 voltios, perdón, y V sub L inicial, vale, 0 menos 0 menos 20 por E elevado a menos t partido por tau. Aquí todo es conocido, salvo t. T igual a incógnita. Supongamos que vale, pues, un valor t sub 1. Pues en la gráfica tendremos que ver cuando V sub L llega a 5 voltios, que más o menos es aquí, ¿vale? En este punto, aquí tendremos t sub 1. Uy, y lo mismo aquí hacia arriba. Aquí estará t sub 1, que cortará a la corriente en este punto. Por lo tanto, podemos ver que tenemos otra incógnita, que es el valor de la corriente en el instante t sub 1. ¿Vale? El valor de la corriente por la bobina en el instante t sub 1. Bueno, pues, ¿qué es lo que hará a partir de ahora la bobina en corriente y en tensión? Bueno, esta parte vamos a remarcarla porque esta parte sí que es así, ¿vale? Y esta parte de aquí abajo es, me está quedando súper feo, vamos a ver si lo podemos dibujar mejor. Esta parte, pues nada, hará algo así, ¿vale? Una exponencial. Sin embargo, a partir de este instante, en el intervalo número 2, el circuito que tenemos, pues cambia, ¿vale? El circuito que tenemos cambia. ¿Y el nuevo circuito cuál es? Bueno, pues el nuevo circuito es este. Una fuente eran 10 voltios, 20 voltios, perdón, 20 voltios, resistencia, bobina, resistencia y el Zener en zona Zener. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Pues que la tensión en esta resistencia la tenemos fijada a la tensión Zener de 7,5 voltios. Y por lo tanto, el equivalente de Thevenin que teníamos antes no nos sirve. Tenemos que calcular un nuevo equivalente de Thevenin. Perdón, de Thevenin. En este caso, pues podemos dibujar lo siguiente. El equivalente de Thevenin entre los puntos A y B, pues es una fuente de valor 20 menos 7,5 y resistencia 10 ohmios. A y B. Y aquí estaría conectada la bobina. Por lo tanto, ¿qué nos cambia respecto al caso anterior? Pues nos cambia I sub L en 0, que ahora será un valor que deberemos calcular, ¿vale? Es este I sub L1 que tenemos aquí. Nos cambia también I sub L en el infinito, que será 20 menos 7,5 entre 10. Nos cambia V sub L en 0, que son 5 voltios, cuando comienza este intervalo. Lo que no cambia es V sub L en el infinito, que siguen siendo 0 voltios. Y también vuelve a cambiar el valor de tau, que ahora es L entre R, es decir, 1 milihenrio entre 10 ohmios. Lo que es lo mismo, 100 microsegundos. Vale, bueno, pues el valor final aquí, vamos a calcularlo, son 20 menos 7,5 serían 12,5, ¿no? Es decir,
1,25 amperios. Ese sería el valor final. Y el valor inicial, pues deberéis calcularlo. El resto, pues no nos hace falta calcular nada más porque sabemos que se alcanzará el régimen permanente en 5 veces tau. Vale, entonces, trasladando esta información a nuestra gráfica, pues podemos dibujar, vamos a hacer el intervalo 2 en verde, algo así, ¿no? A ver si soy capaz. Pues no me sale así. Jolín. Vale, este valor final sería 1,25 amperios, que se alcanzaría en 5 veces tau su 2, ¿vale? No estaría de más poner aquí un tau su 2. Y luego la tensión, pues haría algo parecido, ¿vale? Se iría a cero, pero siguiendo un ritmo diferente a este de aquí, ¿vale? Aunque ahí no lo parezca, pero se iría a cero a un ritmo diferente. Y ya estaría, ¿vale? Ejercicio resuelto. Os recuerdo que os queda por calcular algunos parámetros, como es la corriente inicial en este punto, para saber de qué punto partimos, y el instante en el que sucede el cambio en el circuito. ¿Vale? Bueno, pues nada más.